Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elías Haroldo Ramírez Montes. Yo les voy a hablar sobre los grupos políticos que entraron en disputa en el año 1969 entre El Salvador y Honduras. Esta disputa se dio por los comandantes de El Salvador Fidel Sánchez Hernández y Salvador Enríquez, y también por los comandantes de Honduras Oswaldo López y Emmanuel Velázquez, debido a que Honduras dio persecución y expulsión a salvadoreños inmigrantes de este país, o también conocida como la Guerra de las 100 horas. Aquí se puede ver quiénes eran estos grupos que está conformado. También les voy a hablar sobre la identificación de los grupos en disputa en el año 1979 en la Guerra Civil del Salvador. Uno de estos grupos fueron las Fuerzas Armadas del Salvador, más conocidas como FAES, y la otra fueron los insurgentes del Frente Farabundo Martí, también conocido como el FMLN. Los comandantes del FMLN eran Joaquín Villalobos, José Luis Merino, Shafiq Andal, Salvador de Sánchez Serén, Lorena Peña, Jorge Meléndez, Medardo González, Dagoberto Gutiérrez, Mayo Cibrián, Melida Naya, Fernán Cienfuegos, Nidia Díaz, Roberto Roca. Y las Fuerzas Armadas de El Salvador fueron los comandantes José Guillermo García, Enesifero Blandón, Carlos Eugenio, René Emilio, Alfredo Cristiani, Domingo Monterrosa, Sigifredo Ochao, Francisco Elena, Juan Rafael, Juan Orlando, Guillermo y Mauricio Ernesto Vargas. Gracias. Universidad Tecnológica de El Salvador, Realidad Nacional, Grupo 8. El tema en exposición es 1969, Guerra El Salvador-Honduras, causas y consecuencias, delimitaciones, los bolsones, quién ganó y qué ganó. 1979, inicios de la Guerra Civil, golpe de Estado, grupos populares, alianzas y surgimiento de nuevas organizaciones. En la exposición demostramos las diferentes causas que generó el conflicto armado entre la República de El Salvador y Honduras en julio de 1969, también conocida como la Guerra del Fútbol, más llamada así por el reportero polaco Ryszard Kapuscinski, quien acuñó en nombre de la prensa internacional debido a las eliminatorias del Mundial de Fútbol de 1970, siendo la causa real el conflicto interno de los partidos políticos de cada país. La tensión creció de las naciones del siglo XX debido a la fuerte migración de salvadoreños que llegaron a tierras hondureñas. Esto se dio por el problema de densidad poblacional que vivía El Salvador, y Honduras poseía un territorio amplio. Con el tiempo, Honduras denuncia a El Salvador ante los estados americanos con la hipótesis de expansionista, esto es por adueñarse de las tierras hondureñas, generando así la expulsión de muchos salvadoreños de tierras hondureñas de la época. Y es como se demuestra a continuación el inicio de la guerra de las llamadas 100 horas, marcando el conflicto entre ambos países, y vamos a identificar qué fue lo que ganó cada país, qué perdió cada país, cuál fue la dimensión geográfica de cada nación. A la vez vamos a presentar el golpe de Estado de 1979 de El Salvador. Esto debido al desenlace de una crisis estructural, política, desigualdad social y la injusticia que se vivía en la época. El levantamiento de grupos populares de la oposición
como lo es el partido FMLN y el partido de Alianza Republicana Nacionalista. Yo les hablaré sobre la línea de tiempo. En el año 1969, durante 4 días, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto que dejó miles de personas muertas y muchas más desplazadas, y se le llamó la Guerra del Fútbol. Tras 90 minutos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era el tercer encuentro entre Honduras y El Salvador en menos de 3 semanas. La razón era simple, pero a la vez enorme. Ambas selecciones se disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Ninguna de las dos había estado jamás en el Mundial. Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa. El Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0. Y de local, brotes de violencia se habían reportado en ambos partidos. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Tenía una población cercana de 3 millones de habitantes en 1969. La mayor parte del país estaba controlado por una élite de terratenientes ricos que había dejado poco espacio para los campesinos pobres. Honduras, por su parte, aunque estaba dominado por una élite similar, tenía 5 veces el tamaño de El Salvador y en ese momento apenas contaba con 2.3 millones de habitantes. Debido a esto, durante gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños se habían mudado a Honduras con la idea de aprovechar esa tierra disponible y también para trabajar en compañías estadounidenses que esperaban en el país. ¿Cómo ocurrió? El 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro del Interior salvadoreño, Francisco José Guerrero, dijo que cerca de los 12.000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido a una persecución proveniente de un partido entre ambas elecciones. De acuerdo al reporte diario del británico The Guardian, el día siguiente el partido de la agencia de noticias UPI envió un artículo al titular sugerente: "La guerra del fútbol la ganó El Salvador 2-3". De acuerdo al reporte, cerca de 1.700 efectivos de la policía mexicana habían sido desplegados para evitar actos de violencia, mientras que los hinchas salvadoreños gritaban "asesinos, asesinos" a sus rivales. La gente estigmatizó ese gol como si hubiera sido el detonante de la guerra, igual que la guerra hubiera comenzado con o sin ese gol. Marzo 10 de 1970. Represión al pueblo salvadoreño por parte de la Guardia Nacional. En 1970, la represión al pueblo salvadoreño por parte de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad del Estado, la violación de derechos humanos, inicio de manifestaciones por parte de grupos sociales. Febrero 7 de 1972. Surge el grupo revolucionario EPR. Y en 1972 el surgimiento de grupos revolucionarios, una de ellas el EPR. Entre sus miembros estuvieron Roque Dalton, en los cuales los años siguientes ese grupo tomó mayor fuerza en el grupo organizado y estructurado sus comandos de la guerrilla. Mayo 10 de 1975. Muere el poeta Roque Dalton. El poeta Roque Dalton es detenido y fusilado el 10 de mayo de 1975. Agosto 13 de 1977. Inicia el secuestro empresario. 1977. Inician los secuestros de empresarios por los cuales se pedían rescates y de esta forma los grupos guerrilleros obtenían dinero para financiar su propósito e ir tomando mayor fuerza. Noviembre 20 de 1977. Se consolida a Joaquín Villalobos como secretario general del EPR. Febrero 11 de 1979. Inician la unión de fuerzas de izquierda para formar un solo bando, bajo los mismos lineamientos y bajo la misma causa. Marzo 3 de 1980. José Napoleón Duarte es nombrado el jefe de Estado, el cual unos años se convierte en presidente de El Salvador y el personaje que inicia negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, en este caso el FMLN. Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Carlos Ramírez y les voy a seguir presentando la línea de tiempo. En 1980 ocurre el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. La principal causa fue que era la única persona que se atrevía a expresar las violaciones de derechos humanos que ocurrían por parte del gobierno. Este hecho causó gran impacto en el país en general, pero sobre todo en la comunidad religiosa. Continuando, en 1980 ocurren las primeras masacres por parte de la Guardia. Esto ocurre en el río Zumpul, un acto para muchos cobarde
y en el cual hubieron alrededor de 300 campesinos asesinados. En octubre de 1980 se funda el FMLN, quien buscaría el próximo año apoderarse del gobierno de El Salvador. En enero de 1981 inicia operaciones Radio Venceremos, uno de los medios de transmisión utilizados por la guerrilla para poder propagar su causa y el mensaje que querían expresarle al pueblo salvadoreño. En 1981 fue fundado el partido Alianza Republicana Nacionalista, más conocido como ARENA, un partido salvadoreño con el objetivo de participar en las elecciones de la Asamblea Constituyente en 1982. En el mismo año de 1981 ocurre la masacre del Mozote. Este hecho es producido por el batallón Atlacat, que masacró alrededor de 1000 personas en la zona norte del departamento de Morazán. Esta es la masacre más grande que ha ocurrido en El Salvador. En 1984 ocurren las elecciones y es electo presidente José Napoleón Dart, derrotando a Roberto Daguizón del partido ARENA, a quien se le acusaba de haber dirigido y financiado los escuadrones de la muerte. En 1984, alcaldes de todo el país son secuestrados y la mayoría de ellos fueron asesinados. En 1986, los guerrilleros se concentran en las zonas de mayor elevación en nuestro país, es decir, en cerros y volcanes, y mantienen comandos urbanos dentro de las zonas urbanas más importantes de nuestro país. En 1986, ambos bandos buscan llevar a los acuerdos de paz. Hola, mi nombre es Kevin Ramos y voy a hablarles un poco sobre algunas referencias previas antes del conflicto entre Honduras y El Salvador, y nos vamos a enfocar un poco un año atrás porque es de suma importancia entender el problema entre dicha nación, ya que debe de ser enfocado desde diferentes aspectos, haciendo el esfuerzo de ver las posiciones de ambos países en la medida de lo posible sobre la nomenclatura que tenían en común. Y es que ya sea para cualquier persona o para cualquier observador que busque una lógica en los hechos que llevaron al choque entre Honduras y El Salvador, no podrá menos que plantearse de diferentes interrogantes sobre las causas que desmoronaron todo un sistema de relaciones culturales y políticas, ya que Honduras y El Salvador tenían fuertes lazos económicos y comerciales. Es por eso que debemos de partir de un análisis estadístico de la exportación entre Honduras y El Salvador en el año de 1968. Y es que resulta de que a nivel centroamericano, El Salvador exportaba alrededor del 40% y Honduras el 17%. ¿De dónde se saca esta información? Se obtiene de las publicaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Honduras y diferentes entes de investigación. Por ejemplo, también de los boletines trimestrales de la Dirección General de Estadísticos y Censos del Ministerio de Economía de San Salvador. Entonces, como vimos en la diapositiva, el 40% de El Salvador lo hacía en exportación a Centroamérica y el 17% de exportación lo hacían los hondureños hacia Centroamérica. Entonces, ahora veamos las relaciones entre las exportaciones tanto de Honduras hacia El Salvador. Podemos ver en la gráfica de que el 47% de exportación de Honduras se hacía hacia El Salvador, mientras que el 27% se hacía de El Salvador hacia Honduras. Es decir, las relaciones económicas de exportación que se tenían entre estos países era más de Honduras hacia El Salvador. Entonces, se tenía buena estrechez. Entonces, muchos de los países centroamericanos llegaron a pensar de que esta cercanía política que se tenía entre Honduras y El Salvador iba a dar a la Unión Centroamericana, ya que iba a aparecer una especie de federación entre El Salvador y Honduras. Y es que ellos se basaban de la realidad del Tratado de Libre de Comercio que tuvieron para el año de 1960 con el Mercado Común Centroamericano.
por medio de este tratado pensaron ellos de que las relaciones centroamericanas iban a estar continuas a una mejora, pero por motivos del conflicto entre Honduras y El Salvador, se llevó el fin de este mercado común centroamericano para el año de 1969. Entonces, la población en aquel entonces, para el año de 1969 en El Salvador, era de 3.576.834, mientras que la de Honduras era de 2.637.515. Es decir, que la población en El Salvador era de 1 millón más aproximadamente que la de Honduras. Entonces, donde hay crecimiento poblacional, es decir, la densidad poblacional, cuando este va en aumento, también la densidad demográfica aumenta, es decir, el uso del territorio. Y resulta de que para aquel entonces El Salvador tenía problemas con dar tierras a los campesinos y a los jornaleros. Por esa razón es que muchas de las personas que estaban aquí inmigraron para Honduras a poseer nuevos inmuebles. Entonces, ¿qué pasó con Honduras? Honduras creó una reforma agraria donde se echaron a más de 300.000 personas hacia El Salvador. Muy buenas noches, les saluda Celinda Ramírez. Este día les hablaré acerca de la Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador en el año 1969. La Guerra del Fútbol, conocida como Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador, donde también se conoce como Guerra de Legítima Defensa, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969. El gobierno de El Salvador anunció que los migrantes salvadoreños que vivían en Honduras fueron atacados el 15 de junio luego de la clasificación de su selección a la Copa Mundial de Fútbol México 1970. La captura de 45 soldados salvadoreños con 2 camiones cargados de armamento fue destinado a apoyar un movimiento contrario a Osvaldo López Arellano, presidente de Honduras en 1967. Entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. El fin del esfuerzo de integración comercial regional, conocido como Mercado Común Centroamericano, diseñado por Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos negó un alto de fuego en la noche del 18 de julio que entró en vigor el 20 de julio. Con esto acabaría la Guerra de las 100 horas. Buenas tardes, maestros y compañeros. Yo este día les voy a hablar acerca de la Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador. Este fue un conflicto que se dio entre los dos países por 4 días en 1969. Todo empezó cuando los salvadoreños comenzaron a migrar a Honduras y comenzaron a comprar tierras, lo cual no le gustó al gobierno de Honduras, por lo cual crearon la reforma agraria, con el objetivo de quitarle las tierras a los salvadoreños que ellos habían comprado con su propio esfuerzo. Y quienes se encargaron de todo esto fue el escuadrón más conocido como la Mancha Brava, y quienes participaron en esta guerra también fue el ejército salvadoreño, que invadió Honduras el 14 de julio de 1969 con ataques aéreos. Y detrás de todo esto estuvo el comandante Fidel Sánchez y el comandante Salvador Enríquez. Y de parte de Honduras, quienes participaron fueron el comandante de Honduras, Manuel Velázquez, y Osvaldo López. Otro de los temas que quiero hablar es acerca de la guerra civil en El Salvador, cuál fue el resultado de políticas gubernamentales que afectaron negativamente a la población salvadoreña, y así también la administración de militares que llevaron a represión al país, en los que se pueden mencionar cuando fue el periodo del
presidencial de Maximiliano Hernández Martínez, el cual llegó al poder por derrocando a Arturo Araujo. Además, el despojo de los campesinos en el año de 1931. Otro de los temas que también resaltaron fue el levantamiento de los campesinos en Sonsonate en el año de 1932, donde murió Feliciano Anna, un cacique de etnia Pipil que promovía el derecho al trabajo en su comunidad. Y otro tema que resaltó también fue la huelga de los brazos cruzados, producida el 2 de mayo de 1944, que llevó a Maximiliano Hernández a abandonar su cargo. El golpe de Estado en El Salvador fue en 1979, el 15 de octubre de ese año, y fue encabezado por jóvenes militares, los cuales dieron muerte al presidente militar Carlos Humberto Romero y lo envió al exilio. Se cortó el firme control del poder partido de la Conciliación Nacional, y en su lugar los militares establecieron la Junta Revolucionaria del Gobierno de El Salvador. La junta estaba compuesta por 2 militares y 3 civiles. Esta junta se declaró a sí misma como la Junta Reformista, que aprobaría reformas políticas y económicas. En realidad continuó reprimiendo a la oposición política, especialmente después del surgimiento de varios grupos militares de la izquierda. A los principios de la década de 1980, fue en 1970, Fuerzas Populares de Liberación, conocida como Revolución o Muerte. Otra, el Pueblo Armado vencerá. Otra fue en 1972, Ejército Revolucionario del Pueblo, con Vencer o Morir. Y en 1975, Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, con su lema Luchad armado hoy, socialismo mañana. Otra fue en 1975, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, conocida también como Compartida hasta vencer por Centroamérica, Liberación y Socialismo. Otra fue en 1980, Fuerzas Armadas de la Liberación, con su lema Liberación o Muerte, unidos hasta la victoria final. Y el surgimiento de Arena fue conocido como la Alianza Republicana Nacionalista. Fue un partido político salvadoreño extremadamente de la derecha y fue fundado en 1981 por el militar de extrema derecha salvadoreño Roberto Dawison, y con el objetivo de participar en las elecciones de la Asamblea Constituyente del año 1982. Personajes principales que estuvieron involucrados y su papel en el conflicto. General Fidel Sánchez Hernández, expresidente de la República de El Salvador. Este personaje cumplió un papel bastante importante, ya que por medio de un discurso que fue transmitido por radio y televisión al pueblo salvadoreño el 14 de julio de 1969, donde había ordenado el bombardeo de varios sitios en Honduras por represalia a los atropellos y vejámenes que el gobierno hondureño había cometido en contra de los ciudadanos salvadoreños. Otro personaje fue el general Oswaldo López Arellano, quien fue presidente de Honduras. Mandó a capturar a 45 salvadoreños con 2 camiones cargados de armamento, y también mandó a convocar las Fuerzas Vivas de la Nación para dar a conocer la nueva situación que fue causada por la decisión del gobierno salvadoreño. El doctor Francisco José Guerrero, quien fue ministro de Relaciones Exteriores, fungió un gran papel en la plena guerra de las 100 horas contra Honduras, ya que fue a entregarle un papel al encargado de negocios de la embajada hondureña, donde comunicaba en la nota que el gobierno de El Salvador había resuelto romper relaciones diplomáticas con su gobierno. Dr. Turcios Carías Castillo fue ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, quien volvió a calificar los ataques contra residentes salvadoreños y la destrucción de sus propiedades en Honduras como reacción lógica y justa del pueblo hondureño. También el mayor Salvador Enríquez recibió la orden ejecutoria del presidente de la República de El Salvador, por lo que ordena a los pilotos a proceder la misión de bombardear los puntos claves
del enemigo y destruir la tierra de la aviación. La guerra de las 100 horas. Por lo general, toda guerra tiene un motivo, sobre todo en países vecinos, ya que esto se puede escuchar poco probable o hasta imposible. La tensión entre El Salvador y Honduras ya se había venido fraguando durante muchos años atrás, sobre todo en el contexto del mercado común centroamericano, teniendo en cuenta además que la Guerra Fría habría traído grandes cambios en todo el mundo. En la década de 1960 se enfrentaban grandes potencias en Latinoamérica, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Antecedentes y causas sociales de la guerra. Una de las causas principales de la Guerra de las 100 horas fue problemas de fronteras mal definidas, ya que en esos tiempos ambos poblaciones podían desarrollar muchas actividades económicas y sociales sin trámites fronterizos. En la década de los 1920 y 1930 muchos salvadoreños emigraron hacia Honduras por los problemas internos que se estaban dando en ese entonces en El Salvador, al punto de que a finales de la década de 1960 se estimaba que habían cerca de 3.000 salvadoreños que residían en dicho país. Muchos de estos inmigrantes se dedicaban a pequeñas agriculturas, ocupando tierras estatales sin importarles obtener títulos legales respectivos, ya que tradicionalmente no eran necesarios. Sin embargo, en 1963 gobernaba el general Oswaldo López Arellano en Honduras, el cual a mitad de esta década enfrentaba grandes deudas, falta de inversión pública y una presión por las tierras por parte de poderosas organizaciones de grandes propietarios interesados en extender sus territorios, los cuales habían tomado como blanco los espacios que ocupaban los salvadoreños. Por otra parte, también existían movimientos obreros y campesinos beligerantes que presionaban para que se aplicara la reforma agraria, cuya ley existía desde 1962. En 1969 numerosas huelgas tenían a Honduras al borde del caos. Finalmente, este país se consideraba en desventaja dentro del mercado común, en particular respecto a El Salvador y Guatemala, lo que veían como los únicos ganadores del intercambio comercial generado por la integración regional, por lo cual se estaba produciendo una enorme tensión social que en muchos casos de estos se expresaba culpable de todos sus males a los salvadoreños. Para finales de 1968, el gobierno hondureño dispuso reactivar las reformas agrarias, de cuyos beneficios solo estaban incluidos los hondureños, en los cuales todo salvadoreño quedaba excluido. Por su situación ilegal, podían ser expulsados fácilmente de las tierras que cultivaban con el contexto que se aplicaba de la reforma. En 1969 se inició un éxodo en masa hacia el territorio salvadoreño y muchas personas fueron vejadas tanto por autoridades como civiles hondureños organizados en bandas armadas que actuaban con impunidad, lo cual abrió una gran brecha de
de venganza de El Salvador hacia Honduras. Hola, mi nombre es Elsie Gabriela Ramos y les hablaré acerca de la guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador, o como muchos lo conocen, la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas. Este nombre fue dado por un reportero polaco que creyó que el inicio de esta guerra se dio a través de un partido de fútbol, pero el inicio fue muy diferente gracias a que en ese tiempo los élites que tenían poder sobre las tierras cultivables se negaban a cualquier proyecto que tenía de ser acerca de repartir las tierras a los campesinos. Esto conllevó a que muchos salvadoreños migraran al territorio hondureño, que tenía un territorio 20% mayor que El Salvador. Esto benefició de gran manera a las élites de El Salvador porque redujeron la densidad poblacional del país, que era algo que les afectaba, sin necesidad de hacer ningún sacrificio de sus intereses financieros. Pero en Honduras, al igual que en nuestro país, ocurrió el mismo problema de que los terratenientes comenzaron a preocuparse de tener tantos trabajadores sin tierra y que ellos pudieran hacer alguna manifestación. Esto conllevó a que el presidente Oswaldo López creara la reforma agraria, que fue la expropiación de la tierra a miles de campesinos que habían vivido de generación en generación y que se habían ganado el territorio con su propio sudor y esfuerzos, y dio la expulsión de los jornaleros de Honduras. También está la Mancha Brava, que fue una formación paramilitar que asesinó y detuvo a miles de salvadoreños. Esto conllevó al regreso masivo a El Salvador, y gracias al genocidio que hubo en Honduras, las autoridades salvadoreñas se vieron obligadas a intervenir militarmente en Honduras. La guerra duró aproximadamente 4 días, donde ambos países ocuparon aviones de combate. Al finalizar la guerra, las dos naciones llegaron a un mutuo acuerdo y firmaron el Tratado General de Paz el 30 de octubre de 1980, y se resolvió la disputa fronteriza en la Corte Internacional de Justicia. Alrededor de 400 kilómetros cuadrados, conocidos como los Bolsones, pasaron a ser parte del territorio hondureño. También tenemos el golpe de Estado que se dio en 1979, que fue dirigido por dos coroneles, por el coronel Jaime Abdul Gutiérrez y por Adolfo Arnoldo Moyano, que encabezaron este levantamiento militar, derrocando al general Carlos Humberto Romero, que fue elegido presidente el 1 de julio de 1977 y fue exiliado, y pertenecía al Partido de Conciliación Nacional. Después de la derrocación del general Carlos Humberto Romero, se dio el inicio de la Junta Revolucionaria del Gobierno de El Salvador, que estaba conformada por 2 militares y 3 civiles. La guerra contra Honduras se originó entre una pugna entre empresarios salvadoreños y empresarios hondureños. A raíz de eso empezaron a despedir a personas que trabajaban en las empresas en Honduras y a expulsarlos de Honduras. Entonces los salvadoreños pues empezaron a incursionar el ejército en Honduras. Eso fue lo que originó pues la realidad del conflicto, ¿verdad? No tuvo nada que ver con el fútbol, ¿verdad?
Entonces el ejército de El Salvador pues casi llegó a la capital de Honduras cuando intervinieron los organismos internacionales, ¿va? Y pararon la guerra, ¿verdad? Pero el origen fue una pugna entre empresarios, ¿verdad? No tiene nada que ver el fútbol. Vaya, hasta ahí está bien, vaya. Hoy lo otro, ¿qué es el otro acontecimiento? El golpe de estado del coronel Romero, perdón, vino a raíz de que se decía que habían manipulado las elecciones del ingeniero José Napoleón Duarte del PDC, y que este señor Duarte estaba exiliado en Venezuela. Al darle golpe de estado al coronel Romero, trajeron al ingeniero Duarte, Napoleón Duarte, para que fuera el presidente de la República. Así es como él regresó de nuevo al país, en 1989, 79. Eso fue el origen del golpe de Estado, que había un montón de gente inconforme que decían que habían manipulado las elecciones, y de esa manera fue que le dieron golpe de Estado al coronel Romero. Mi nombre es Keri Yasmin Pino Mori, del grupo 8, y voy a hablar un poco acerca del conflicto en El Salvador. El conflicto armado duró 12 años, 3 meses y 1 día, aunque realmente el conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera que se desarrolló entre 1979 y 1992. El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. El periodismo en la guerra. El periodismo en El Salvador tuvo que adaptarse a la guerra civil, ya que eran periodos de crisis en el que el papel del periodista era realmente importante porque debía denunciar las injusticias que se enfrentaban. Sin embargo, no todos cumplían con el papel debido, ya que existía censura de información, entre otros riesgos, porque realmente tenían que adaptarse a contar los hechos como podían hacerlo y no como realmente debían. El periodista de la guerra debe adaptarse a las situaciones que afrontaba la sociedad salvadoreña y a diferentes retos que afrontaba, como por ejemplo transportarse de un lugar a otro, ya que era bastante complicado porque ambas partes que en ese momento estaban en guerra se atribuían lugares y eran de difícil acceso. También en ocasiones no podían llevar el equipo adecuado y como se decía anteriormente, censuraban información por el temor que tenían, porque a la hora de publicarlo tenían el temor de que pues algunas partes no estaban a su favor y podían ocasionar algo. Mi nombre es Edith Ramírez, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador, con la materia Realidad Nacional. En este momento vamos a escuchar a uno de los testigos, lo cual nos va a explicar un poco acerca de la Guerra de las 100 horas. Él es el caballero García. Mucho gusto, caballero García. En primer lugar, me gustaría saber si conoce o ha escuchado hablar acerca de la guerra o de la famosa guerra del fútbol. Esa guerra del fútbol se dio a consecuencia del fútbol. Entonces ya no fue solo de fútbol, sino que ya fue peleando tierras salvadoreñas. Se generó
una política de Estado que se usó. Recuerdo la sangre derramada de nuestros compañeros que murieron en esa guerra y dejando a sus familias con gran luto. Entonces, y no desearíamos volver al pasado en guerras por culpa de los malos gobiernos que no llevan a un buen rumbo a los países. Usted fue años atrás perteneciente de la Fuerza Armada de El Salvador. Me gustaría saber qué consecuencias trajo consigo de manera personal este tipo de guerras. Mi brazo, donde me entró una bala, saliéndome al otro lado, fracturándome directamente todo el brazo. Entonces me ha quedado inmóvil por completo. Agradezco, caballero, que nos haya dado la oportunidad de poder entrevistarlo y poder conocer su punto de vista acerca de esta guerra, incluso, ¿verdad?, de dar su aporte o las consecuencias que trajo de manera personal este tipo de guerras.